Me quedé dormido en la vigilia. Gloria a Dios. Pues Dios les bendice a todos. Bienvenidos a la casa del Señor. Y en esta noche quiero compartir un tema que creo que muchos de ustedes lo dominan, lo comprenden, lo han entendido, pero, pero ahora es tiempo de que ese rema que Dios ha puesto sobre nuestra vida pueda hacerse real en nosotros, que pueda manifestarse, que podamos vivirlo, que podamos experimentarlo. Y en Hebreos capítulo 11, el verso 1, Hebreos 11:1, te lo voy a leer en la traducción actual. Dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Vamos a hacer una oración. Amado Padre, en esta noche venimos dándote a ti toda la honra y la gloria. Venimos pidiendo que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón, a cada mente, Señor, a cada vida. Envía tu palabra, bendícenos a través de tu Santo Espíritu. De ya declaramos libertad en este lugar, libertad en los aires, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y que tu palabra caiga en tierra fértil. De ya te damos toda la honra y la gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Puedes tomar asiento, amado hermano. Alex, tal vez si me puedes dar un poquito de monitor aquí arriba. Gloria a Dios. Ahí está, perfecto. Gracias, Alex. Pues algo, hermano, que el Señor trae a mi vida es el hecho de que nosotros no sabemos estos versos, ¿sí o no? Que habla de la fe en Hebreos, el capítulo 11 habla con referente a la fe. Pero algo que llama la atención a mi vida, como en esa traducción nos enseña de que dice: confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Nosotros cuando oramos, nosotros tenemos la fe de que vamos a recibir lo que esperamos, porque algo muy importante es de que muchas veces oramos y decimos: Señor, yo te pido y no pasa nada. ¿Por qué no pasan las cosas? ¿Por qué en mi vida no tengo yo esa convicción? Algo Dios quiere es que el hijo y la hija de Dios en nosotros se active la fe. La fe es algo tan poderoso, es algo que Dios quiere que tú y yo podamos no solamente comprenderlo con nuestro razonamiento, sino que tú puedas decir: yo tengo fe porque las promesas de Dios se están cumpliendo en mi vida. Todo lo que yo le pido al Señor, el Señor mismo contesta mis oraciones. Cada milagro que yo he buscado que Dios haga se ha manifestado. Eso nos muestra fe, porque en Dios es importante que nuestra fe esté activada. Es importante que nosotros, como sigue diciendo aquí, tengamos la convicción de que algo existe aun cuando no se puede ver. La fe de decir: yo voy a la iglesia porque yo sé que Dios está ahí. Yo voy a la iglesia porque yo sé que voy a recibir lo que yo necesito recibir de Dios, la bendición de Dios. Eso es fe. Que tú, cuando te vas de aquí, te vas bendecido porque recibiste lo que venías a buscar del Señor, ¿no? Es importante que nosotros activemos la fe de una forma que nadie te pueda decir o contar, sino que tú mismo se haga real en tu vida. Pero ¿cómo vamos a poder alcanzar la fe nosotros a esa magnitud, a ese punto? Si nos preguntan, yo sé que así muchos tienen este verso memorizado en su mente.
Muchos de nosotros declaramos la fe, pero mira, ahora vamos a mirar en el verso 6 del mismo capítulo 11 que estamos leyendo. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Traducción actual. Entonces nosotros nos damos cuenta que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cuántos queremos agradar a Dios? Todos, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de decir: Señor, quiero que en mi vida se active una fe tan poderosa que pueda yo agradarte a través de esa confianza que yo tengo en ti. Es importante que nosotros como hijos de Dios podamos alcanzar, hermano, esta fe. Mira, nosotros como hijos de Dios, si algo nos tiene que diferenciar de los demás, es la fe. Al hijo y la hija de Dios, si algo ellos tienen que tener es fe, porque es importante darnos cuenta que otras gentes que tienen otro tipo de creencia, otro tipo de doctrina, que desarrollan algún tipo de religión que no tiene nada que ver con Dios, muchos de ellos tienen una fe ciega en su religión, en lo que ellos profesan ser. Pero he aquí, el Señor quiere que su pueblo, que su iglesia, que tú y que yo, vamos a ser una iglesia que tiene fe, hermano. Una iglesia, un pueblo que cuando nosotros oramos, las cosas suceden. Que cuando pedimos, recibimos. Que cuando clamamos, Él nos responde. Que su oído está atento al clamor de sus hijos, y tú tienes esa convicción en tu vida, no solamente porque nos memorizamos la palabra, sino que la palabra de Dios va más allá. La palabra de Dios es bueno memorizarlo, pero es más bueno el vivirla, el ponerla por obra, el atesorarla, el accionarla en nuestras vidas. Y ahí es donde nosotros como cristianos debemos de llegar a ese punto. Mira en Mateo capítulo 17, el verso 20. Jesús le respondió: porque ustedes no confían en Dios. Les aseguro que si tuvieran una confianza tan pequeña como un grano de mostaza, podrían ordenarle a esta montaña que se moviera de su lugar y los obedecería. Nada sería imposible para ustedes. Lo voy a leer en la otra traducción, si no lo ponen. Y Él les dijo: por vuestra poca fe, porque en verdad os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero yo escuchaba la anécdota de que en cierta ocasión el pastor estaba predicando de esto. Dice que una ancianita de la congregación, una mujer ya de edad, de la tercera edad, escuchó eso. Esta mujer llega a su casa y dijo: pues la palabra de Dios dice que si yo tengo fe como un grano de mostaza, voy a decirle a esta montaña que se mueva y se moverá. Y la mujer orando, y estaba frente de su casa, había una montaña, y oró y dijo: Señor, yo tengo fe como ese grano de mostaza. Y
en la mañana siguiente se despierta y mira y dice, esa montaña no se movió, ya sabía que no iba a pasar. A veces en la vida de nosotros la fe que tenemos es una fe que aunque decimos, lo dudamos. A veces creemos que no va a suceder más el milagro de Dios a que va a suceder. A veces pedimos pero creyendo que no va a pasar nada y a veces por eso mismo no pasa, hermano. Es importante que nosotros lleguemos a un punto de decir, amado Dios, tú tienes que cambiar mi vida. Llegar a entrar a una dimensión, porque recuerda que esto es por fe. Los milagros son por fe. El poder de Dios se activa por fe, porque solamente tú necesitas creer. Y eso es lo que a veces nos ha costado tanto a la iglesia, al pueblo de Dios. Es importante que nosotros lleguemos a un punto de decir, en mi vida yo quiero que esa fe se active. ¿Cómo le hacemos para que la fe en nosotros se pueda activar? Uno quisiera que solamente el escuchar un mensaje y que eso sea suficiente, ¿verdad? Pero algo muy importante es de que nosotros debemos día con día de empezar a trabajar en ello, día con día a ir creciendo en la fe, decirle, Señor, aumentanos la fe, ¿no? Pero mira, ¿cómo es que nosotros vamos a poder alcanzar eso? Cuando habla de montaña, nosotros lo podemos interpretar también que a lo mejor en tu casa no es de que te vayas a dormir y digas, Señor, mueve esa montaña, pero puedes hablar un problema, a una situación que está fuera de control, que tú no puedes hacer nada al respecto. Está hablando de tal vez una condición en la que te encuentras que no puedes hacer nada. Alguna enfermedad en la cual los médicos mismos te han dicho, ¿sabes qué? Hicimos lo que pudimos, te damos tanto tiempo de vida. Y uno preocupado diciendo, ¿qué sucedió? Señor. Pero es importante que nosotros podamos activar la fe. ¿Cómo, hermanos, se empieza a activar la fe en nosotros? Porque, vuelvo a repetir, la fe es espiritual. La fe es algo que tú no ves, pero que se activa con el creer. Mira, vamos a mirar una de las cosas o uno de los puntos importantes que cómo en la vida de nosotros se puede empezar a activar la fe. En Juan capítulo 3, el verso 3, Jesús le dijo, te aseguro que si una persona no nace de nuevo, no podrá ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el vientre de su madre? Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del espíritu. Entonces, cuando miramos a través de esto, el reino de Dios es una dimensión espiritual. Es cuando tú entras a una dimensión, a un punto espiritual en el que ahí lo que gobierna es la soberanía de Dios, el poder de Dios. La gloria de Dios se manifiesta a través del reino de Dios. A veces en nuestra vida, algo que nosotros debemos de experimentar,
hablando del nacimiento espiritual que nos declara la palabra de Dios, porque dice que el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Habla de un nuevo nacimiento y nosotros, algo que llama la atención a mi vida, no es la predicación, no es el tema, pero dice que el que no nazca del agua y del espíritu. Tú sabes, hermano, que nosotros estamos compuestos también por agua, amén. Mira algo que llama la atención, dice que el ser humano está compuesto por un 60% de agua. El cerebro se compone en un 70% de agua, la sangre en un 80%, los pulmones en un 90% de agua. Las propiedades del agua, dice según esto, son muy importantes para la vida. Las células de nuestro cuerpo están llenas de agua. Aunque está hablando del nacer, el que no nace del agua y del espíritu, pero también, yo lo digo solamente para que medites en ello. Señor Jesús le dijo, el que creyera en mí, de su interior van a brotar como ríos de agua viva. Nosotros estamos compuestos por agua, no te olvides de eso, recuérdate. Entonces, cuando nosotros miramos que dice el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, es importante que tú y yo, digamos, tiene la convicción de que has entrado en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios ahí es donde suceden los milagros. En el reino de Dios es donde lo sobrenatural se manifiesta. Por eso el hijo y la hija de Dios debe de empezar a anhelar, decir en mi vida, yo quiero llegar a ese punto. Porque aquí cuando nos habla del nacer, nos habla que nosotros también podamos llegar a un punto de una mente diferente, una mente renovada. Señor en cierta ocasión dice, dejen venir a los niños y no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. También dice que el que no se haga como estos niños, ¿verdad? No puede entrar en el reino de Dios. Que un niño representa pureza, un niño representa inocencia. Un niño, hermano, todo lo cree, ¿sí o no? Cuando está pequeño va creciendo. Si tú le enseñas mal, él va a creer las cosas mal. Me recuerdo cuando iba creciendo y nos subíamos en el autobús, en el camión. Cuando íbamos a la ciudad de ahí, de mi pueblo, eran 45 minutos. Mi mamá me decía, no vayas a sacar la mano porque te la va a cortar otro carro, ¿verdad? Te va a cortar la mano o saca la cabeza, te la va a arrancar otro carro, ¿no? Yo crecí creyendo eso, hermano, hasta que llegué un día y yo miraba a la gente, lo sacaban la mano, la cabeza y decían, no les pasa nada, ¿no? Pero como uno va creciendo o lo llevas a la tienda al niño y dices, mira, si te puedes ayudar, te va a llevar ese Señor. Uno crece a veces como con la tradición, podríamos decirlo hispana, ¿no? O latina, porque así crecimos muchos. Yo sé que los americanos no creo que cuenten esas cosas, pero nuestra tradición viene trayendo cosas así. Un niño es alguien que cree las cosas, que tiene esa inocencia, pues. A veces nosotros, si nosotros no nos hacemos como niños, el nuevo nacimiento habla de alguien nuevo, alguien que nace, un niño en Dios, el que no se hace como un niño. Entonces, una de las cosas en nosotros como cristianos, para que en nosotros empiece a activarse la fe, pero la fe de una forma poderosa, de una forma que cuando algo esté pasando en tu vida, tú le pides al Señor y tú dices, hecho está. Porque eso es lo que Dios quiere, que nosotros seamos ese tipo de hijos de Dios, que tengamos esa fe. No una fe que decimos le va a pedir al Señor, pero no sé qué va a pasar, ¿verdad? Sino que decir, el Señor tiene control.
entonces habla de una mente que nace de nuevo. Ahora ya no debemos de dudar. Tenemos que desechar toda duda de nuestro pensamiento. Tenemos que ahora en nuestra mente nosotros empezar a caminar por fe. Nosotros debemos de vivir, dice la palabra del Señor, ¿por qué? Por fe. Somos salvos, ¿por qué? Por fe. No por obras para que nadie se gloríe. Por fe. El que creyere será salvo, dice. Y fuere bautizado será salvo. Entonces, en la vida de nosotros habla de un nacimiento. Tú tienes que tener la convicción en tu vida de que tú has nacido ahora, como dice aquí, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Vuelvo a repetir, estábamos en el mundo y el mundo gobernaba nuestras vidas. Viene el Señor y nos da una nueva vida, ¿verdad? Ahora esa nueva vida te va a llevar a ti al reino de Dios. Cuando tú entras en el reino de Dios, la fe que tú tienes empieza a activar en tu vida y vas a empezar a mirar la mano de Dios. Tienes que tener la convicción, la seguridad, la certeza. Es importante que nosotros lleguemos ahora en el Señor a tener esa mente que creemos a Dios, que le creemos a sus promesas, que le creemos a su palabra, que sabemos que todo va a estar bien. ¿Cuántos tienen la convicción de que todo va a estar bien, hermano? No te preocupes de mañana, no te preocupes de los acontecimientos futuros. Disfruta el presente en Dios. Dale al Señor lo mejor de tu vida. Deleítate en Dios. Porque lo mejor está por venir, pero el Señor quiere que tú disfrutes cada día que Él nos da en esta vida. Disfrútalo. Ten fe. Mira, entonces nos muestra aquí de que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener esa convicción. ¿Cuántos hemos nacido del Espíritu? ¿Cuántos lo creen, hermano? Hemos nacido del Espíritu. Entonces nosotros ahora tenemos el privilegio, hemos nacido del agua también, ¿no? Ahora tenemos que tener la convicción de decir, entonces yo ya tengo acceso a entrar en el reino de Dios. Y en el reino de Dios todo empieza a suceder. En el reino de Dios es cuando en tu vida, si hay cosas que te están afectando, si hay problemas, si hay preocupaciones, si hay enfermedades, lo que sea que haya en tu vida, quiero decirte, el Señor quiere que nosotros, ahora que hemos comprendido que, porque ¿quién mora en nosotros? ¿Quién vive en nosotros? Señor, ¿verdad? Él dijo que iba a venir a morar a través de su Santo Espíritu en nosotros. Dice que somos templo y morada de su Santo Espíritu. Entonces, cuando tú en tu vida vas teniendo esa convicción, esa seguridad, todo eso va a empezar a llevarte a un punto en el que tú empiezas a activar tu mente, pero no estoy hablando de una mente terrenal ni carnal, sino una mente ya renovada, una mente que piensa como Dios, porque dice que sus pensamientos del Señor son mucho más elevados que los de nosotros. Y ahora el que mora en nosotros, así como declaraba el apóstol Pablo, cuando él decía, ya no vivo yo, más ahora ¿quién vive en nosotros? Cristo. Él vive en nosotros. ¿Hay algo imposible para el Señor? No. Él vive en mí. Tengo problemas. Mira, Señor, tu palabra dice que para ti no hay nada imposible. Dios va a obrar, hermano. Tu palabra dice que tú todo lo puedes. Tu palabra dice, Señor, que tú cumplirás tus promesas. Tu palabra me da la convicción a mí de tu grandeza, de tu poder, de tu soberanía, de tu gloria. Eso empieza en la vida de nosotros a trabajar en la fe, que Dios nos quiere llevar a un punto en el que tú ya no dudes. Tú ya no estás inseguro
sino que en tu vida viene la convicción, la seguridad, la certeza. Mira, cuando nosotros miramos en Juan capítulo 11, yo creo que sabemos mucho esta historia, el verso 38. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo: Señor, hace 4 días que murió Lázaro. Seguramente ya huele mal. Jesús le contestó: ¿no te digo que si confías en mí verás el poder de Dios? En otra traducción te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. ¿Qué se necesita para ver la gloria de Dios? Creer, tener fe. A veces en la vida de nosotros es lo que nos cuesta. Que ya todo se derrumbó, todo se vino abajo. Lo que Dios había prometido, dice uno: Señor, tú me dijiste y parece que va de mal en peor. Si tú estás conmigo, ¿por qué me acontece todo esto? No te he dicho que si crees mirarás mi gloria, dice el Señor. En otras palabras, Dios nos quiere enseñar que tengamos fe. Porque aquí ellas no creían. No creían que él podía hacer ya algo al respecto. Y estaban contentas que él había llegado y todo. Cuando dice que el Señor estaba llorando, pero él lloraba por la ignorancia, la incredulidad de ellos, pues. No tanto por lo que estaba aconteciendo, porque él sabía lo que iba a hacer. Cuando él dice: me alegro que Lázaro esté ya durmiendo, porque él sabía lo que iba a suceder. En el verso 41 dice: la gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. A veces en la vida de nosotros, ¿quién era el que tenía fe en este milagro? ¿Los discípulos, las hermanas de Lázaro o quién? Era nuestro Señor Jesucristo el que tenía fe, ¿verdad? Él, si algo nos quiere enseñar, es que tengamos fe. Todavía no sucedía el milagro de que Lázaro resucitara. ¿Y qué fue lo que él dice que hizo? Le dio gracias al Padre. Nosotros a veces oramos, pero muchas veces nos olvidamos de tener esa fe. Como él dice: te doy gracias porque me has escuchado. Él sabía que cada que él clamaba o pedía al Padre, el Padre escuchaba su clamor. El Padre obraba a favor de él. Es importante entonces en la vida de nosotros el nosotros tener esa convicción. Mira, hermano, que te está llevando el río, por así decirlo, y tú oras y dices: Señor, gracias por todas las bendiciones que tú me has dado, ¿va? Eso es fe, hermano. Pero a veces nosotros, cuando nos está llevando el río, oramos destrozados del corazón, ¿verdad? Hechos pedazos. Y decimos: Señor, ahora qué más falta que suceda en mi vida, que un perro venga, dijera. Porque a veces nos hemos olvidado de eso. Lázaro estaba muerto, hermano. Era una situación, humanamente hablando, que ya no tenía solución. Pero para el Señor no hay nada imposible. Y entonces nosotros como hijos de Dios debemos de empezar a, mira, tú has nacido de nuevo, has nacido del agua y del Espíritu. Tú has entrado en el reino
de Dios. Ahora dice que nos ha hecho, algunas traducciones dicen príncipes y sacerdotes, otras dicen reyes y sacerdotes. Entonces quiere decir que nosotros estamos en un reino espiritual. Y ahí en ese mover, cosas sobrenaturales suceden. Porque nuestro Dios no es un Dios ordinario, es un Dios poderoso. Amén. Elías oró y dijo: Señor, que envía tu fuego y que consuma el holocausto. El poder de Dios. Porque nuestro Dios es poderoso. Mira, entonces, cuando nosotros miramos aquí algo que el Señor Jesucristo mismo nos estaba enseñando, es de que nosotros debemos de realmente tener esa convicción para ver la gloria del Señor. Otra cosa que cuando nosotros vamos mirando a través de la palabra de Dios, otro ejemplo que vamos a mirar rápidamente, y aquí hay algo que también nosotros podemos observar, hablando de que es importante meditando a través de estos acontecimientos para que nosotros empecemos a decir: yo tengo que en mi vida empezar a ser un hombre y una mujer de fe. No importa lo que está pasando, lo que está diciendo, el trabajo que se me está escaseando, que a lo mejor la renta ya me la quieren aumentar, que no sé, lo que estuviera aconteciendo en tu vida, que tantas leyes que están entrando, y dice uno: ahora qué va a suceder. Pero cuando tú empiezas en tu vida a decir: aquí es donde Dios me está llamando a activar mi fe, para que todo esto empiece a cambiar, para ver la gloria de Dios en todo lo malo, lo negativo, las enfermedades, problemas. Voy a empezar a ver la gloria de Dios yo. Porque en Mateo capítulo 9, verso 28 nos dice que los ciegos siguieron a Jesús hasta la casa. Y cuando ya estaban adentro, Jesús les preguntó: ¿creen ustedes que puedo sanarlos? Ellos respondieron: sí, Señor, lo creemos. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo: por haber confiado en mí, serán sanos. De inmediato los ciegos pudieron volver a ver. Pero Jesús les ordenó: no le cuenten a nadie lo que pasó. Sin embargo, ellos salieron y le contaron a toda la gente de aquella región lo que Jesús había hecho. Algo que llama la atención a mi vida, dice que estos hombres estaban ciegos y que aún así, con esa condición, siguieron al Señor. A veces en la vida de nosotros necesitamos un milagro y nos olvidamos de buscarle a Él. Necesitamos que el Señor manifieste su poder, que haga algo sobrenatural. Pero cuando en tu vida tú empiezas a llenarte de fe, activar tu fe, tú ya sabes, hermano, que cómo se mueve todo. Es a través de Dios, a través de tu fe, a través de que tú crees que Él tiene el control de todo. Cuando en tu vida todo empieza a cambiar. En la vida de estos hombres estaban ciegos. Y el Señor les dijo: ¿creen que yo puedo sanarlos? Y ellos dijeron: sí, creemos. Quiero decirte, ¿crees que Dios tiene el poder para hacer el milagro que tú necesitas en tu vida? El doctor de repente te dijo que no vas a poder ya caminar bien, que la visión ya estás perdiendo la visión, no sé, hermano. Pero si tú empiezas a decir: yo creo que Dios es el médico divino, que este cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo, que donde está el Espíritu de Dios, cosas sobrenaturales acontecen. Donde está el Espíritu de Dios, hay sanidad. Donde está el Espíritu de Dios, hay milagros. Donde está el Espíritu de Dios, ahí es donde
se manifiesta su gloria. En la vida de ellos, ellos creyeron y recibieron. A veces nosotros eso nos pasa. Estamos pasando situaciones, estamos pasando enfermedades, asuntos legales, problemas financieros. ¿Quién es el que puede hacer el milagro? El Señor, hermano. Dices, no, en la enfermedad, dice uno, el doctor. En lo financiero, el banco, ¿verdad? En los asuntos legales, los abogados. Y nos olvidamos del que está sobre todos y sobre todo, que es nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de decir, como estos ciegos, yo voy a seguir al Señor, porque ahí es donde yo sé que mi milagro va a suceder. Tengo la fe. Entonces, como hijo de Dios, si tú vinieras a la iglesia todos los días, hermano, con esa fe, esa seguridad, esa certeza, tu vida iba a dar un cambio, un giro completamente. Iba a ser uno de los cristianos más. Una vez me acuerdo, un brother me dijo que a la iglesia iba a llegar puro heavy duty, ¿no? Puro cristiano pesado, pues. Ajá. Él me dice, brother, y yo le dije, amén, yo lo creo, ¿no? Que Dios va a levantar hombres y mujeres hablando de que están firmes en Dios, pues. Que no son cristianos que toman el evangelio a la ligera, pues. Sino que son cristianos que están cimentados en Dios. Tú tienes que ser uno de ellos. Porque cuando uno escucha de los materiales, como uno que trabaja en construcción, yo pienso que por eso me dio a entender este concepto, ¿no? Cuando tú compras material que dice heavy duty, es un material de grado comercial que resiste a todo, hermano. Que no se daña tan fácilmente. Si nosotros fuéramos ese tipo, ¿va? Pase lo que pase, llueva, truebe, relampaguee, tú ibas a decir, si en algún lugar yo debo estar, en la casa de Dios, donde Dios hace los milagros en mi vida, donde Él contesta mis oraciones, donde todos los problemas son resueltos, donde cuando estoy enfermo hay sanidad sobre mi vida, cuando tengo tal vez algún asunto que estoy pasando, viviendo, ahí va a haber la solución, Dios la va a hacer. Porque en la vida de estos hombres así sucedió. Mira, para ir terminando con esto, yo te quiero invitar. Vamos a mirar en Marcos capítulo 5, el verso 25. Y aquí vamos a mirar la vida de esta mujer, que ella realmente es como un instrumento que el Señor usó para que la iglesia del Señor en su vida, tú y yo, activemos nuestra fe. Mira, en Marcos 5:25 dice, entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años. Perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía, pero ellos no habían podido sanarla. Al contrario, le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma. La mujer había oído hablar de Jesús y pensaba, si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana. Mira la fe de esta mujer, hermano. Ella escuchó hablar. Nosotros que no solamente escuchamos hablar, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. La Biblia, la palabra inspirada por el Espíritu Santo, que nos da tantas promesas, tanta bendición que recibimos a través de la palabra del Señor. Pero a veces nos olvidamos. Ella solamente con el escuchar lo que había sucedido a través de él, esa mujer tenía la fe.
Y ella dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, seré sana. Hermano, si tú dijeras de la misma forma, Señor, tengo problemas, yo ya sé qué hacer. Yo sé que tú vas a contestar, Señor. Yo sé que tú vas a hacer el milagro en mi vida. Tú tienes que empezar en tu vida a declarar la palabra de Dios, a tener la fe que ahora el que mora en ti es el Señor, el que está contigo es Él. Y empezar a ver las cosas de un punto de vista con fe diferente, que todo está resuelto. Aunque en el mundo terrenal las cosas se miren diferentes. Pero tú tienes que tener esa fe, activar en tu vida esa fe. Decir, Señor, todo está bien. Todo está resuelto. Todo está hecho. Soy sano. Estoy saludable. Señor me guarda. Él me protege. Sus ángeles acampan alrededor de los que le temen, dice su palabra, ¿no? Y tú empiezas en tu vida a tener esa convicción, esa seguridad, esa fe. Porque a veces en la vida de nosotros no se activa esto porque nosotros mismos no lo hemos creído. Tienes que empezar a creer. Tienes que empezar a creer, a creer. Esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo sé que quedaría sana. Dice, por eso cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente, se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar. Oye, qué fe de esta mujer. Y supo que ya estaba sana. Yo no sé que de repente te hubieran dicho, ¿sabes qué? Te tienes que salir ahí donde vives. Ya no puedes seguir viviendo ahí. Mira que lo vamos a remodelar o vamos a rentar. Estoy poniendo un ejemplo, ¿va? Hermano, si tú tienes esa fe en Dios, Dios va a resolver todo. Que a veces nosotros sufrimos y pasamos tantas cosas por nuestra poca fe, porque dudamos cuando pedimos. Pero si en tu vida hubiera convicción, seguridad, ahí es donde todo empieza a cambiar, donde en lo espiritual el ambiente se empieza a tornar bueno, porque la verdad es que la fe es lo que realmente en estos tiempos tiene que demostrar el poder de Dios. El apóstol Pablo, él dice, hey, yo no les vengo a ustedes a hablar con palabra acá bien apantalladora, por así decirlo, ¿eh? Sino que yo les vengo a ustedes a demostrar con el poder de Dios. Porque él sabía que él tenía esa fe de quién lo había llamado, quién lo había escogido. Tú tienes que tener fe en tu corazón. ¿Quién te escogió? ¿Quién te llamó? ¿Quién está contigo? ¿Quién te guarda? ¿Quién te cuida? ¿Quién tiene control de tu vida? ¿Quién tiene el poder para resolver cualquier problema? Si el Señor resucitó a Lázaro, para Él no hay nada imposible. Esta mujer tenía flujo, toca el manto y es sana. Los ciegos, el Señor les dice, ¿creen que lo puedo hacer? Ellos dicen, sí creemos, hermano. Estamos a veces como estamos, nos pasa lo que nos pasa, porque nos cuesta creer, tener fe. Pero yo te quiero decir en esta noche, realmente debemos de empezar a trabajar en nuestra fe. ¿Cómo vas a demostrarle a Dios que le crees? Cuando le empiezas a buscar de todo corazón. Cuando tú empiezas a decir, Señor, la prioridad de mi vida eres tú.
tú eres todo para mí. Cuando en tu vida realmente Dios lo empieza a hacer todo. Cuando ya tú no te interesa lo demás, lo que la gente diga o piense, opine, sino tú empiezas a decir: Señor, tú eres lo más importante para mí. Y si algo tengo que hacer es tener fe que tú tienes control de todo. Que tú estás conmigo, que tú me cuidas, me guardas. Que tú, Señor, vas a manifestarte. Mira, a través de nuestra fe, ¿cómo se va a empezar a mirar que realmente nosotros anhelamos tener esa fe? Seguir buscando, buscando. Yo te aconsejaría, hermanos, esfuérzate por congregarte. No para que uno diga: gloria a Dios, todos los hermanos vinieron, aunque me gozo de verlos, hermanos, la verdad. Pero porque tú le estás demostrando a Dios que tú realmente crees en Él. Que Él es lo más importante en tu vida. Que tú dices: Señor, Padre, yo voy a la iglesia porque yo sé que tú estás ahí. Qué privilegio de decir: amado Dios, yo sé que tú estás en medio de nosotros, que tu gloria está ahí. Y cuando Dios se hace presente a través de tu fe, tú vas a desprender virtud del Señor. Milagros sucederán en tu vida. Así que yo quiero invitar a nuestros hermanos, nos ayuden. Y yo te quiero decir a ti en esta noche, amado hermano: fe es creer que está hecho, aunque tus ojos no lo miren. Fe es creer que tienes la mejor vida, aunque antes de entrar a la iglesia venías agüitado de los problemas tal vez que tienes en el trabajo, con los vecinos ahí, en el área donde tú vives, con las dolencias